Violencia al alza de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, mi querido Daniel. Y Eduardo, compañeros, la inseguridad costó a los chihuahuenses 6,409 millones de pesos en las pérdidas que provocaron los delitos que sufrieron en sus hogares, así como el gasto que hicieron también para autoprotegerse, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad. O sea, a ver, esto es lo que dejó de... ¿De dónde sale este dato? Otra vez explícanos. Los 6,400, este dato 6,410 millones de pesos. Este gasto es lo que la gente gasta para protegerse en cámaras, en vehículos blindados, en lo que tú quieras, gustes y mandes. Wow. ¿Por qué? Porque solamente los primeros 4 días de este mes de julio, aquí en Ciudad Juárez, van 18 homicidios dolosos. Junio cerró con 121 ejecutados aquí en Ciudad Juárez. Qué bárbaro. Y, asesinados. Asesinados. Ese es el término. Así es. El punto que quiero hacer es el siguiente. Los gobiernos de todos los niveles, federal, estatal o municipal, cada año nos dicen que gastan miles de millones de pesos para prevenir el que estos homicidios sucedan. Y bueno, en la 8ª edición del informe anual del Índice de Paz México reveló que no solo en 2 años el gasto enfocado a actividades militares pasó a 118,000 millones de pesos, de 118 pasó a 140,000 millones. Lo que quiere decir, Eduardo, es que a mayor gasto estamos teniendo mayor violencia, más asesinados. El gasto ha crecido y la violencia crece de la misma manera. Tal pareciera que esa es la fórmula. A mayor gasto, mayor violencia. En enero y mayo pasado, los delitos como el feminicidio, la trata de personas, la violencia de género, la violencia familiar, se registraron el mayor incremento de los últimos 5 años. El año pasado se decía que era por la pandemia, que porque estábamos encerrados en casa, pero ya no lo estamos. En todo el país la gente anda en la calle y la violencia está a la alza en todo el país. No obstante, todos estos miles de millones de pesos, solamente hace 2 años el gobernador Javier Corral compró y entregó equipo por 15 millones de pesos, diciendo que sería para prevenir y evitar esta violencia. Lo que no ha sucedido, vamos a la alza. Tal parece que los gobiernos y las instituciones ya no saben ni qué hacer porque tenemos muchos años ya con esto. Bueno, que no está de acuerdo contigo es el presidente, porque hoy en su conferencia de prensa insistió que la cosa va muy bien. Creo que un momento hasta dijo que la verdad es que no hay tanto homicidio porque se matan entre los malos y bueno, pues, como diciendo, eso no es tan malo, se matan entre ellos, pero el gobierno ya no mata gente. Bueno, para mí un homicidio es un homicidio sin importar quién mate a quién, pero el presidente le dio ese giro, vamos a decirlo, muy creativo, muy creativo. Sí. Kenia. A ver, me parece que la reacción que tuvo hoy el presidente de la República en la mañanera, para quienes la vimos, llama mucho la atención por varias cosas. Primero, sigue sin aceptar el aumento. O sea, ese es una verdadera, digamos, un tema problemático, porque si no reconoces el problema, ¿cómo lo vas a poder corregir? Sigue comparando algo brutalmente terrible de comparar. Fíjense nada más, su argumento de hoy fue, pues sí hay problemas, digamos, pero ya disminuimos el robo a automóviles. O sea, comparando teóricamente un feminicidio con un robo de automóvil, y eso es brutal, porque además lo hiló, o sea, lo dijo en la misma frase. ¿Cómo puedes tú, como primer mandatario de este país, pensar que la seguridad pública tiene que ver con el no robo de automóviles, por cierto, en pandemia, cuando la gente está confinada y sus automóviles están guardados? El que no reconozca el aumento del feminicidio, dijo una cosa muy preocupante. Yo creo que ahí sí pocas veces se confunde con el tema de la tipificación. Él dijo, tipificarnos el delito cuando yo llegue. Evidentemente eso no es cierto. A lo mejor a lo que se refiere es a que se reclasifican los delitos de homicidios a feminicidios.
Pero de cualquier manera, ya sean homicidios o feminicidios, digamos, ambas cosas suben la cantidad de asesinatos en este país. Bueno, aquí el problema es que más que nada el presidente está argumentando en contra de los datos que proporciona su propio secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Él dice, yo tengo otros datos, y le dijeron, pero es que los datos que yo tengo son los de su gobierno. El presidente, yo entiendo, no quiere aceptar algo que a todas luces ha sido un fracaso de su administración, combatir a la delincuencia. Ya lo dijiste tú, Kenia, robo a casa habitación, robo a negocio, robo de vehículos, etcétera, etcétera, disminuyó conforme se cerró la economía y la gente se quedó en casa. Pero conforme se abrió la economía, ya te vi, Carlos, conforme se abrió la economía, se fueron otra vez, han ido subiendo los datos para este delito. Cuando le dijeron que había matanzas en Aguililla, en Zacatecas o en Reynosa, dijo incorrectamente que eso nomás eran asesinatos entre delincuentes. No hay que olvidar que en Reynosa se llevaron de corbata a muchos civiles inocentes que no tenían nada que ver en el asunto. A ver, José Luis. Creo que es muy importante. Sí, la seguridad es el problema y el índice de paz nos dice eso, y la pérdida tanto del gasto directo como del costo de oportunidad de riqueza no generada que impacta en la generación de bienestar para el país. Pero arriba de la seguridad, yo creo que es importante tomar conciencia que lo que engloba todo es el Estado de Derecho. Yo recuerdo la frase que en algún momento el expresidente Zedillo dio en una conferencia donde le preguntaron que cuáles eran las recomendaciones para que México tuviera más bienestar y crecimiento económico y su consecuente desarrollo, y simplemente contestó, hay 3 prioridades: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Y agregó que pare la violencia. Que es parte Carlos Velasco. A ver, hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública que se supone está integrado por todos los gobiernos de los estados. Y se supone que las presidencias municipales, que son más de 2,000 presidencias municipales, también deberían de participar para evitar los delitos, ¿sí? El caso de Reynosa. Mientras un gobernador está tratando un asunto para que no lo detengan, se viene el asunto de Reynosa. ¿A dónde estaba el gobernador? ¿Sí? Quiero que quede claro que aquí hay varios responsables, no solamente un responsable de la situación de la violencia que hay en el país. Presidente, los 3 niveles de gobierno: presidentes municipales, gobernadores y gobierno federal, ¿sí? Así es que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad en este caso. Y creo que la tienen que asumir de acuerdo a los recursos que puedan tener para enfrentar el problema, Carlos. Así es. Tú sabes que los municipios en su mayoría no tienen ni el equipo, ni la cantidad de policías, ni los policías bien capacitados que deberían tener para enfrentar el delito. Pero tú lo has dicho en este programa, Eduardo. Primero se compran la gran camioneta, ¿sí? Para que vean que él es el presidente municipal, claro, y luego le dan prioridad. Yo no voy a defender a los gobiernos municipales, pero los voy a explicar. Que aunque no se compren la camioneta, tampoco tienen los recursos. Y tú lo sabes, porque eres un estado lleno de municipios muertos de hambre que no tienen dinero ni para pagarle a veces a un policía. Tú lo sabes. Los gobiernos de los estados, los recursos que tienen son mínimos si lo comparas con los recursos que tiene el gobierno federal, que indebidamente ha asumido la responsabilidad de las policías del resto del país. A través de la Guardia Nacional. Aquí el problema es que se inventó una Guardia Nacional, Carlos, que iba a ser la policía, que iba a acabar con el delito, y no ha acabado con nada. Pero nada más Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.